Hola, buenas tardes, amado joven. Bienvenidos a este servicio de jóvenes, un servicio más para podernos alegrar, para poder aprender, para poder compartir. Hoy estoy en compañía de mi esposa, que nos está acompañando hoy con su linda voz, y hoy vamos a adorar a Dios con una canción que suena hace varios años aquí en Colombia y que ministra mucho. Entonces yo te invito en esta tarde, amado joven, a que te desocupes un momento, que dejes de hacer lo que estás haciendo, lo que venías haciendo, y que te prepares para este servicio que Dios ha hecho especialmente para ti, especialmente para que tú lo honres, para que tú aprendas y para que tengas un mejor estilo de vida. Entonces vamos a iniciar con esta canción y vamos a adorar al Rey. Dile: Señor, sin ti no podemos vivir. Te doy gracias porque hasta hoy me has ayudado. Gracias por mis padres. Gracias por el colegio donde estudio, por la universidad. Gracias por el trabajo, si trabajan. Gracias por la familia que me has dado, Señor. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos solos. Porque muchas veces nos sentimos solos. Pero tú nos has rodeado de personas maravillosas, Señor. Tú nos has rodeado de personas, Señor, que nos extienden la mano en todo momento. Y muchas veces no nos hemos dado cuenta, Señor. Y te quiero dar gracias por ellos, amado Dios. Y dile así: yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Díselo: yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Y sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Dile: y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y vas a decirle a Jesús: quiero escuchar tu voz, quiero escucharte hablar en esta tarde, amado Jesús. Ya estoy cansado de escuchar voces externas, escuchar a mis padres, escuchar a mis amigos, escuchar a los profesores que dan consejos, amado Dios. Y muchas veces son consejos buenos, muchas veces son consejos que no tienen que ver nada contigo, amado Dios. Y en esta tarde te pido que nos dejes escuchar tu voz, Señor. Quiero que nos hables en esta noche, en esta tarde, Señor.
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y queremos disponer nuestro oído, Señor, y queremos disponer nuestra vida, y queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor, para escucharte hablar a mi corazón, Señor, para escucharte hablar a mis emociones. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Señor, en esta noche, amado Dios. Queremos conocer tu voz, Señor. Queremos conocerte a ti, Espíritu Santo. Dile todo aquello que quieres decirle tú allí en tu habitación, en donde quiera que te encuentres. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Y hoy quedamos con nuestros oídos atentos a tu palabra, Señor. Hoy quedamos con nuestro corazón atento a escuchar tu voz, amado Dios. Y tú sabes la necesidad que tiene cada joven allí al otro lado de esta cámara, Señor. Tú sabes la necesidad de cada familia que está escuchando este mensaje. Y te pido que tú obres, Señor, en esta tarde. Te pido que tú hables, Señor, a los corazones. Que tú rompas las cadenas que están atando cada joven y cada familia en esta tarde. Y que a partir, Señor, de este día podamos vivir una vida diferente, Señor. Una vida entregada a ti. Una vida escuchando tu voz. Una vida oyendo tus preceptos, Señor. Tus orientaciones, tu guía, amado Dios. Y háblanos hoy, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor. Mis oídos están dispuestos a escucharte a ti. Mi corazón está dispuesto a escucharte a ti. Y
poder encontrar el camino que tú quieres o tienes trazado para mi vida, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Y quedamos dispuestos a ti, Señor. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Amén y amén. Bueno, amado joven, gracias. Puede tomar asiento y disponer tu corazón y tu vida y tu oído para escuchar la voz del Señor. Bueno, amado joven, buenas tardes. Una vez más, bienvenido a este servicio, bienvenida a este servicio de jóvenes. Gracias por conectarte, gracias por permitirme llegar a sus vidas, gracias por permitir que la palabra de Dios llegue a tus corazones. ¿Sabes? Es importante saber que en medio del caos, en medio de la necesidad, en medio de toda la incertidumbre que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, estemos dedicando un espacio para escuchar la palabra de Dios. Hay muchas personas que en este momento están en crisis emocional. Hay muchas personas que han llegado a un hospital de reposo porque están estresados por el dinero, están estresados por la violencia que existe en este país y en todo el resto del mundo, están estresados porque no hay trabajo, están estresados porque hay enfermedades, hay pandemias, hay un sinnúmero de cosas que ha llegado a este planeta, y hay muchas personas que están en crisis emocional, crisis existencial. Muchas personas se han quitado la vida, jóvenes se han quitado la vida, adultos, ancianos, niños han acabado con su vida por todo lo que han estado viviendo. Pero tú has tomado la mejor decisión, y es sentarte a escuchar este mensaje, porque es un mensaje de vida, es un mensaje de amor, es un mensaje de paz, y es un mensaje que puede transformar todo lo que tú has venido pensando en esta semana. Incluso uno como cristiano y uno como pastor, como líder de una iglesia, no es exento a todo este tipo de problemática que pasa. Yo un día tomé la decisión con mi esposa de no volver a prender el televisor en el momento de las noticias. ¿Por qué? Porque las noticias solo hablan de lo malo que está pasando, de lo peligroso que se volvió la ciudad, de lo violenta que hemos vuelto nuestro país, o más de lo que ha sido violenta durante los últimos 50 años o más. Nosotros terminábamos estresados, nosotros terminábamos angustiados, nosotros terminábamos en crisis y en caos después de ver esas noticias. Pero es bueno que nosotros escuchemos un excelente mensaje. Y hoy yo tengo un buen mensaje para ti. Hoy quiero hablarte de algo que también hace parte de la crisis que estamos viviendo y que muchos jóvenes lo están viviendo, muchos niños ya lo están viviendo, muchos adultos. Y les quiero hablar sobre la identidad. Qué situación tan difícil en este momento hablar de la identidad, tu verdadera identidad. Entonces quiero hacerte 3 preguntas que impactan y que nos ponen a pensar. Hay 3 preguntas que yo espero que tú te las respondas allí en tu casa. Y la primera pregunta es: ¿quién soy yo? Hazte esa pregunta a ti mismo: ¿quién soy yo? Esa es una pregunta que quizá muchos pueden darla, la respuesta. Quizá muchos pueden quedarse pensando cuál es la respuesta: ¿quién soy yo? Y hay otros que ni siquiera pueden responderla. De pronto la respuesta que pueden dar muchos es:
es una respuesta muy superficial. Yo le preguntaba a mi hijo de 7 años hace un momento, respóndeme esta pregunta, ¿quién eres tú? Y él me dijo, yo soy Gabriel. Y yo, ¿y quién es Gabriel? Y Gabriel dijo, yo soy un niño que le gusta jugar. Y esa es la respuesta de un niño de 7 años. Pero si yo te pregunto a ti que tienes 20 años, que tienes 19 años, que tienes 14, que tienes 40 años, ¿qué me respondes tú cuando yo te pregunto quién eres tú? ¿Quién es Andrés? ¿Quién es Jorge? ¿Quién es Juan? ¿Quién es Samuel? ¿Quién es Amanda? ¿Quién es Catalina? Cuando yo te pregunto quién soy yo, debes pensar bien en esa respuesta. Ahora viene la pregunta número 2, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo yo? ¿Será que hay unos que dicen que yo vengo del mono? Pues sí, yo parezco un mono seguramente, pero no. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es tu generación? Hay muchas personas que no saben de dónde vienen, ¿sabes? Y no porque quizá no lo quieran saber, sino porque nunca supieron quién era su papá, porque nunca supieron quién era su mamá, porque de pronto han vivido con sus abuelos o con sus tíos durante toda la vida y ese de dónde vengo yo, esa raíz se perdió. Entonces tú estás empezando de nuevo. Y la tercera pregunta es, ¿a dónde voy? Esas 3 preguntas son claves para definir nuestra identidad. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿Y a dónde voy yo? ¿Quién soy? Está en el presente. ¿Quién soy en este momento? ¿Quién es Miller García? ¿De dónde viene Miller García? Viene del pasado, de la reconstrucción de todo la raíz generacional que viene, porque tu identidad también se define de dónde vienes. Y la tercera es hacia dónde voy, al futuro. Entonces estamos hablando de presente, pasado y futuro. La identidad está acobijando todo ese ámbito. Y si nosotros queremos identificarnos nuestra identidad, debemos hacernos esas 3 preguntas. Pero es importante que cuando decidas tomarte el tiempo para preguntarte eso y para definir eso, que te tomes un tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque tú tienes que meditar en eso, en cada pregunta. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Esas 3 preguntas son muy importantes. Y yo quiero que abramos por un momento el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 14. El libro de San Juan, capítulo 8, versículo 14, ya lo vamos a leer aquí en la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí estaba hablando Jesús. Juan 8:14 dice, respondió Jesús y les dijo ¿a quién? A sus discípulos. Dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé, escuche bien esto, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y dice el 15, vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Jesús es un ejemplo. Y en todos los ámbitos en el que nosotros hablemos, Jesús va a ser nuestro ejemplo. Y aquí Jesús nos está diciendo, yo sé de dónde vengo. Yo sé para dónde voy. Pero muchos no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Muchos jóvenes se encuentran perdidos porque no saben de dónde vienen. Muchos jóvenes incluso niegan sus raíces porque les da pena, porque les da miedo, por cualquier situación. Pero cuando empiezas a negar de dónde vienes, ahí se empezó a perder la identidad. Ahí se empezó a perder la identidad.
Y vamos a mirar lo que dice Mateo 16, versículo 17. Mateo 16, 17 dice lo siguiente. Dice así: entonces le respondió Jesús, otra vez Jesús, hablando a sus discípulos, y dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Él está hablando a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué le dijo esto Jesús a Pedro? Porque Pedro, en un versículo anterior, cuando Jesús le pregunta que si saben quién soy yo, ¿qué se habla de mí por ahí? O sea, Jesús también tenía claro quién era, tenía claro de dónde venía, tenía claro para dónde iba, pero Jesús también tenía claro quién era. Y Jesús se preocupaba por saber qué era lo que decía la gente de él. Y Jesús incluso preguntaba a sus discípulos, y muchas veces sus discípulos no podían responder. Pero Pedro le dijo aquí, dijo: tú eres el Cristo, porque en el 15 dice, él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque él les preguntó: ¿qué dice la gente de afuera? No, ellos dicen que tú eres un Mesías, que tú eres un profeta, que tú eres un hablador, que eres uno de esos más que vienen y dan un mensaje y así mismo se van. Y Jesús les preguntó: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Dice: respondió Jesús, Simón Pedro, y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí vemos que Jesús sabía quién era. Jesús se preguntaba muchas veces: ¿quién soy yo? Y él sabía: soy el Cristo, soy el Hijo de Dios. Sabía de dónde venía, pero también sabía a dónde iba, y sabía cuál era el propósito de él estar aquí en la tierra, y sabía lo que iba a pasar. Y más adelante, por allá, cuando ya están en el monte de Getsemaní, él dice: Señor, estaba orando ya la última oración que hizo aquí con sus discípulos, y le dijo: Señor, bueno, aunque estaba solo, los discípulos se quedaron por allá durmiendo, si es necesario, pasa de mí esta copa. Si es necesario, no permitas que me vayan a crucificar. Si es necesario, no permitas que yo vaya a hacer eso a lo que vine a hacer acá. Porque tenía mucho miedo, porque estaba angustiado, porque él sabía para dónde iba, porque él sabía que le iba a pasar, porque él sabía todos los momentos de angustia que iba a vivir, todo ese proceso. Pero él dijo: pero Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Y si tu voluntad es que yo vaya y muera, yo iré. Si tu voluntad es que yo muera por toda esta cantidad de gente, yo iré. Y tuvo que empezar a vivir ese proceso para tu salvación y para la mía. Hay una historia muy simpática de un hombre que fue uno de los mejores reyes de Israel. Este hombre se llama David. David, dice la palabra de Dios, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? A Dios le agradaba a David. A Dios le agradaba la forma de ser de David. A Dios le agradaba muchas cosas de David. Pero David también tenía errores. Pero David, a pesar de lo buen hombre que fue, lo buen rey que fue, él escribió el libro de los Salmos, porque todos estos eran oraciones que le hacía a Dios. Él tenía una relación muy cercana a Dios. Dios lo respaldaba en todas las guerras, lo respaldaba en todas las decisiones, lo respaldaba en todos los decretos que sacaba en Israel. Pero él era un hombre que cometía errores.
Era un hombre que cometía errores. Y si nos vamos por allá a los comienzos de David, bueno, antes de que fuera rey, porque aquí les voy a contar algo que pasó con David y el rey Saúl. Voy a ponerlos un poquito en contexto. En ese momento el rey era Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, porque los israelitas decían: nosotros queremos tener un rey. ¿Cómo así que todas las otras naciones tienen rey y nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que vienen y nos dicen los profetas? ¿Cómo así? Nosotros queremos un rey que nos lleve las guerras, un rey que nos dé la victoria, un rey que nos dé órdenes, un rey que nos organice. Y entonces el profeta Samuel dijo: Señor, ellos quieren un rey, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el mejor hombre? ¿Cuál es el más apuesto? Le dijo Dios: Samuel, ve y busca el rey. Y trajo a Samuel. Dios bendijo a Saúl como rey, pero Saúl cometió un error y fue que le desobedeció a Dios. Y a Dios no le gustó eso. Entonces Dios le dijo a Samuel, el profeta: ve a la casa de Isaí y allí vas a encontrar el futuro rey de Israel. Vas a ungirlo, vas a bendecirlo. Y él se fue. Y ahorita les cuento lo que siguió. Quiero llegar al punto en que el rey Saúl quería en algún momento de la historia ver a David muerto. Saúl empezó a sentir muchos celos de David, porque David derrotó a un gigante que él no pudo derrotar. Porque cuando David derrotó al gigante, la gente en Israel, en las calles, escuchaba que que Saúl mató a 1000, pero que David mató a 10,000. Y todo el mundo alababa a David, y todo el mundo le daba elogios a David. Y Saúl se llenó de celos, se llenó de envidia. Pero ¿cómo así si yo soy el rey? ¿Pero por qué lo adoran a él y no a mí? Y entonces él quería quitar a David del camino. ¿Y qué hizo él? Pues como David mató a Goliat, y a la persona que matara a Goliat lo que se ganaba era casarse con la hija del rey, entonces dijo Saúl: claro, si él se vuelve mi yerno, la gente va a querer asesinarlo. Entonces venga papito para acá, David, venga, usted es mi amigo, usted se ganó esto, se va a casar con mi hija y necesito que usted vaya y ataque, usted vaya a las batallas. Y lo mandaba a las batallas para que lo asesinaran, pero nunca lo logró. Pero cuando Saúl le dijo a David: David, yo necesito que tú seas el esposo de mi hija, porque tú te lo ganaste, porque tú derrotaste a ese gigante. David le dio una respuesta triste. Y yo quiero que me acompañe allí al libro de Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Y dice: pero David respondió a Saúl, dice: ¿quién soy yo? La misma pregunta que le hice a ustedes. ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea el rey, el yerno del rey? ¿Qué pasaba con David? David no se sentía en ese momento nadie. Él decía que venía de una familia muy humilde. Y él decía: ¿quién soy yo? Yo no me lo merezco. Mi familia es humilde, mi familia es de allá de cuidar ovejas. Mis hermanos son soldados del ejército. Yo no soy digno de ser parte de la familia del rey, casarme con la hija del rey. ¿Quién soy yo? ¿Sabes una cosa? Hay una configuración que llega a nuestra vida y nosotros empezamos a menospreciarnos o a por debajearnos. ¿Quién soy yo?, decía David. Yo no soy nadie. Y muchos de nosotros actuamos así o decimos cosas así. Cuando te van a ofrecer un trabajo y tú dices: no, yo no soy capaz de hacer eso. No, pero ¿quién soy yo para asumir eso?
Yo voy a llevar a la quiebra a esa empresa. Y hay muchos que piensan así. No, ¿por qué me gané una beca? ¿Quién soy yo para ganarme una beca? ¿Y por qué en Estados Unidos o por qué en Europa? Y muchas personas, muchos jóvenes pierden oportunidades porque no creen en lo que son ellos. Porque yo no soy nadie, porque yo soy un inútil, porque mi familia no es nadie. Lo mismo que pensó David, lo mismo que le respondió David al rey. Yo no soy nadie. Y muchos jóvenes pensamos así. Muchos jóvenes pensamos así. Yo pensaba así. Yo pensaba que no era nadie. Yo pensaba que no valía nada. Quizá porque cuando era niño me dijeron muchas palabras de esas. Tú no vas a poder ser nadie, tú no vas a ser nadie en la vida, tú no vas a poder estudiar, tú no vas a lograr tus cosas. Y empieza a dañarse una identidad. Así que si tú eres papá que me estás escuchando o eres mamá, lo peor que uno puede decirle a un hijo es: usted no va a ser nadie en la vida. Mire a sus primos mire, si estudiaron, si son profesionales, usted ¿por qué no? O mire su hermana, o mire sus tíos, o mire el vecino, mire el hijo del vecino tan juicioso. Mire, eso es lo peor que tú puedes hacer como papá o como mamá o como hermano. Los hermanos son expertos en decirle eso a sus hermanos, porque los hermanos son malos con sus hermanos y empiezan a decirle una cantidad de cosas que empiezan a dañar la identidad. Y no solo en ese sentido, hay hermanos. Yo recuerdo en una familia que unos hermanos eran 3 hermanos y al menor los hermanos mayores le decían: no, usted es la niña de la casa, como nunca tuvieron niñas, usted es la niña de la casa. Ay, mi mamá lo consiente usted como si fuera una niña. Y toda la niñez empezaron a tratarlo como si fuera niña, y a él le daba mal genio y se quejaba: no me digas así. Pero sin embargo le seguían diciendo: ay, es que es delicado como una niña, ay, es que mire, se sienta como una niña. ¿Sabes qué pasó con él? Su identidad empezó a perderse, y cuando empezó a crecer empezó a tener inclinaciones homosexuales. ¿Por qué? Porque en su casa empezaron a dañarle su identidad y empezaron a recalcarle cosas que no eran. Y cuando le recalcas cosas a alguien que no son, empieza a creérselas. Y entonces ahí empieza a ocurrir una identidad falsa. La identidad falsa. Y cuando hablo de identidad falsa, es esa identidad que yo asumo, pero que no es. Entonces esa identidad, cuando yo empiezo a creerme lo que me dicen, y entonces yo digo: pobrecito de mí, yo no soy capaz de hacer eso, yo no voy a ser nadie en la vida, yo no voy a poder lograr nada. O no, es que yo tengo cuerpo de hombre y estoy atrapado en un cuerpo de hombre, dicen por ahí. Hoy estoy atrapado en un cuerpo de mujer, y empieza a perderse su identidad. ¿Sabes? Esas son identidades falsas. Identidades falsas. Hay temas extremos. O sea, ya hay una persona que se cree perro, y entonces se pone correa, y entonces se pone un vestido, una licra, como si fuera un dálmata, y se cree perro, y dice que su identidad es de perro, y come comida de perro, y ladra. No sé cómo ir al baño, levantará la pata. Hay otro que se cree caballo, y otro que se cree cama. O sea, y como tenemos que respetar la identidad de género, entonces toca dejarlo ser perro. No, estamos equivocados. Esos son identidades falsas. No, es que ya llega uno al momento de escuchar que no voy a ponerle nombre a mi hijo porque es que yo no sé si él quiere ser niño o niña.
Yo no sé si él quiere ser mujer o quiere ser hombre. Y el gobierno me respalda. Porque entonces ahora estamos con la ideología de género. Y ese es el peor engaño del enemigo. Cuando el enemigo quiere engañar a alguien, lo primero que le quita es la identidad. El enemigo puede volver una persona al revés cuando no tiene identidad. Pero cuando una persona, cuando un joven, cuando un adolescente tiene clara su identidad, el enemigo muy difícil va a poder llevarlo por el camino que no es, porque tienes tu identidad clara. Pero el enemigo se ha encargado de tergiversar la identidad de muchos y de muchas. Y por eso vemos tanto suicidio. Y por eso vemos que un día me gustan los hombres, otro día me gustan las mujeres, otro día no sé quién me gusta, otro día no me gusta nadie, porque no tienen una identidad definida. Y Dios te creó a ti con una identidad. Y eso son identidades erradas, son identidades falsas. Cuando yo me dejo llevar por lo que me dice mi papá o mi mamá, y yo no surjo porque ellos me dijeron que yo no iba a ser capaz, se creó y se generó una identidad falsa. Cuando empiezo a ver a los hombres, yo como hombre empiezo a ver a los hombres como con ojos de enamorado, porque mis hermanos me dijeron, o mis compañeros del colegio, o el que sea, porque los mismos papás dicen ahora eso. Los mismos papás tratan a sus hijos como si fueran niñas. Las mismas mamás educan a sus hijos como si fueran niñas. Ay, es que yo quería una niña, pero nació Joaquín, entonces no. Y empiezan a tratarlas como niñas. Y se perdió la identidad. Entonces, eso está pasando. Esos son identidades falsas. Y te das cuenta que una persona tiene una identidad falsa cuando empiezas a escucharlo en la oficina o en el colegio. No, es que yo soy un inútil. No, es que nunca voy a llegar a nada, nunca voy a ser capaz. Entonces te das cuenta lo importante que es tener una buena identidad. La identidad tiene mucho que ver con lo que yo pienso de mí mismo. Tiene mucho que ver. Pero tú tienes que empezar a identificar cuál es tu identidad. ¿Cómo puedo descubrir mi identidad? Tú descubres tu identidad, tu verdadera identidad, cuando buscas la presencia de Dios. ¿Sabes una cosa? Aunque tú digas que tú eres un inútil, aunque otros digan lo que tú crees que eres o lo que ellos creen que tú eres, hay una identidad original. Y el origen de tu identidad lo tiene Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó. Y Él te creó con un propósito. Él no dijo, vamos a hacer a ver qué hace de su vida. No, Él dijo, voy a hacerlo porque Él va a ser una persona que va a transformar vidas. Él va a ser una persona que va a traer descubrimientos en la sociedad. Voy a traer a esta persona porque esta persona va a ayudar a muchos. Y cada persona tiene un propósito. Así que tú tienes un propósito. Y tú tienes una identidad como persona. Tienes que tener una identidad como persona. ¿Quién soy yo? Y empieza a buscar quién soy yo delante de la presencia de Dios. Y dile, Señor, quizá en este momento no sé quién soy. Quizá en este momento no sé de dónde vengo, pero tampoco sé a dónde voy. Me han dicho muchas cosas. La profesora me dijo que yo no servía para eso. Mi mamá me dijo que yo no iba a ser nadie en la vida. Mis hermanos me dijeron que yo era la niña de la casa o el niño, si eres mujer. Y eso es lo que nos han llenado a nosotros la cabeza como jóvenes. Pero Dios te está diciendo otra cosa. Y Dios te está diciendo que te creó con un propósito. Que te creó para hacer cosas positivas.
Te creó para ser un hombre o una mujer grande. Te creó para que le sirvieras a Él. ¿Quién soy yo? Si te preguntas en esta tarde, ¿quién soy yo? Déjame decirte que esa identidad debe ir ligada al origen. Ahora, ¿de dónde vengo yo? Les decía hace un momento, hay muchas personas que les da pena decir que son de un barrio X. Hay personas que les da pena decir que son de la familia X. Quizá porque la familia cometió errores, quizá porque la familia era reconocida por algo malo, quizá porque vienes del barrio de un estrato bajo. Y cuando tú empiezas a negar tus raíces, se perdió la identidad. Se perdió la identidad. Se avergüenzan de su origen. Y entonces dicen que son de una familia, los sobrinos de la reina Isabel, que murió hace unos días. Y entonces se creen y empiezan a vivir una vida de mentiras. Y se perdió su identidad. Porque dicen que tienen yates y no tienen ni para el Transmilenio, se colan en el Transmilenio. Dice que viven en un palacio y quizá no viven en ese palacio que ellos dicen que viven. Y se perdió la identidad y empiezan a vivir una vida de mentiras por tratar de esconder la raíz, de dónde vienen. Si tú no tienes claro de dónde vienes o no quieres aceptar de dónde vienes, perdiste tu identidad, porque vas a empezar a vivir una vida de mentiras. Pero es necesario que tú aceptes de dónde vienes para que puedas llegar al quién soy yo. Porque puede que tú vengas de un barrio marginado, de un barrio de invasión, de un barrio de bajos recursos, pero tú puedes surgir. Pero si tú vienes de allá, pero tú eres, cuando te preguntas quién soy yo, tú puedes decir, yo soy una persona que vengo de allá, pero yo me he superado, pero yo he salido adelante, pero yo me aferré a la mano de Dios y Dios me ha dejado ver su gloria y Dios me ha llevado a otro nivel y estoy en este lugar ahora. Wow, tienes definida tu identidad. A pesar de donde vienes, a pesar del esfuerzo que has hecho para salir adelante, porque tus recursos no eran los mejores, porque tus papás no te podían colaborar para tus estudios, pero tú te preocupaste por eso y trabajaste fuerte y trabajaste duro para llegar al lugar donde estás. Wow, tienes una identidad bien definida y vas a llegar lejos. Pero si estás negando todas tus raíces, pues no vas a llegar a tu identidad exacta, porque en algún momento te van a preguntar de dónde vienes y vas a recordar y se te va a derrumbar quizá el castillo de naipes que habías armado con identidades falsas. Ahora, es importante que tú reconozcas que vienes, que tienes un origen real. Tienes un origen real y es Jesús. Jesús vino a la tierra a morir por ti y por mí. Y su muerte te dio una posición. ¿Quién eres tú? Y tú puedes decir, yo soy hijo de Dios. No tengo papá, no tengo mamá, yo soy un hijo de Dios. ¿Quién eres tú? Yo soy heredero del reino. Porque Jesús te dio una identidad. Jesús te dio una identidad. Y si tú te avergüenzas del lugar de donde vienes, déjame decirte que no te puedes avergonzar de decir que tú eres un hijo o una hija de Dios, que tú eres el heredero del reino de Dios, que tú eres que Jesús vino a morir por ti y por mí y te dio una posición. Ese es el origen real que nosotros tenemos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos?
¿Cuál es tu visión? Cuando tú tienes definida una identidad, tú sabes para dónde vas. Y no dices, yo no sé para dónde voy. ¿Será que para dónde me lleve el río? No, yo me monto en el primer bus y a donde me lleve. Cuando tú tienes definido a dónde vas, a dónde quieres llegar, cuál es tu visión, si tú quieres estudiar X o Y carrera, ¿qué quieres hacer con eso? Ahí ya empiezas a definir también tu identidad. Entonces, estos son 3 palabras que hacen un solo conjunto para definir tu identidad, tu verdadera identidad. Pero yo quiero que en esta tarde comprendas que tú tienes una identidad en Cristo, que tú tienes una identidad en Cristo. Una vez más te repito, no es lo que diga tu papá, no es lo que digan tus hermanos, no es lo que diga tu profesor, no es lo que digan tus amigos o lo que digan los medios, porque los medios están influyendo eso. Es que si tú no eres flaca con un cuerpo así de modelo, no vas a triunfar. Había una novela que decía, sin pi no hay paraíso, y entonces todos empezaron a preocuparse porque querían el paraíso. No, déjame decirte que tu identidad la define Jesús, tu identidad la define Cristo. Y si tú tienes una relación con Dios, vas a encontrar tu verdadera identidad. Tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito. Y Dios te creó con un propósito. Así que prepárate para que puedas cumplir con ese propósito. Prepárate porque Dios tiene algo grande para ti. Y tú no eres el inútil que muchos han dicho. Y tú no eres el bruto que muchos han dicho. Y tú no eres el desocupado que muchos dicen o creen. Dios tiene un propósito para ti. Y la identidad que Dios te ha dado es una identidad de reino, una identidad real. Entonces no te canses de hablar con Jesús. No te canses de decirle, Señor, gracias. Gracias porque soy hijo tuyo. Gracias porque soy tu amado. Gracias porque soy tu heredero. Gracias porque tú tienes un plan para mi vida. Un plan profesional, un plan familiar, un plan económico, un plan ministerial, un plan en todo el sentido de la palabra. Entonces, esta palabra el Señor la ha diseñado para que tú sepas que si estabas pensando en que no eres nadie, si estabas pensando en acabar con tu vida, si estabas pensando en que tú no naciste para cosas buenas, esta tarde te digo que sí naciste para cosas buenas y que sí tienes un propósito y que es un propósito real. No son identidades falsas que nos muestra la sociedad. No son identidades, no son espejos que nos muestra la televisión. Porque la televisión muestra muchas mentiras, unas modelos. Es que nomás con esos comerciales que dicen antes y sale un gordo como yo. Después, con un aparato, con un medicamento sale una persona muy delgada. Y las personas empiezan a cambiar su identidad. No, yo quiero ser como ese. No, es que a mí me encanta cómo habla él. No, es que a mí me encanta cómo canta. Es que a mí me encanta cómo habla. Y entonces quiero imitar al otro. Y ahí empiezas a perder tu identidad. Pero tú tienes una identidad y cada persona sobre la faz de la tierra son totalmente diferentes. Les decía hace 8 días, así sean gemelos, siempre van a tener diferencias. Y tú tienes tu propia identidad. ¿Quieres tu verdadera identidad? Empieza a preguntarte, ¿quién soy yo? Y empieza a buscar en oración, ¿quién eres tú? ¿De dónde vengo? Y empieza a revisar tus raíces. ¿De dónde es mi papá? ¿Cómo eran las costumbres de la familia de mi papá? ¿Cómo eran las costumbres de la familia de mi mamá? Y empiezas a generar. ¿Sabes? En Colombia y quizá en varios países,
lo primero que hacen cuando nace un niño es registrarlo. ¿Por qué? Porque ahí le están diciendo, este eres tú. Cuando te registren te dan un número, ¿cierto? Cuando te registran te dan un apellido, y ese apellido tiene una raíz. Hay una historia de una chica de 23 años que su papá nunca le dio el apellido. De esos papás irresponsables que solo donaron el esperma y se desaparecieron. Y nunca vio de su hija, nunca le dio el apellido. La mamá simplemente dijo, yo soy su papá y su mamá y no pregunte más, ¿cierto? Pero entonces esta chica creció, pero su mamá tampoco le tramitó la cédula. Cumplió 18 años y pasó desapercibido. Y cuando esta chica se ponía a pelear con la mamá, ella siempre decía, pero yo no soy nadie, yo no existo, yo no tengo un apellido, yo no tengo un documento de identidad, yo no existo para nadie, entonces ¿a quién le va a importar? ¿Sabes? Se perdió la identidad, no tenía una identidad definida, se sentía nadie porque no tenía un apellido, porque no tenía un número, porque no tenía una identificación. Y esto pasa, y eso nos pasa a nosotros. Cuando una persona quiere solicitar la nacionalidad en España, hay un requisito, bueno, hay un beneficio para el que quiere solicitar este documento y que se le facilite el proceso, y es que haya sido familiar de un español, creo que hasta 4º grado. Entonces cuando llegan a las personas allá a España con la carpeta de documentos y dicen, mire, mi apellido es García y mi tatarabuelo es el señor Antonio García, que vivió aquí en Madrid y que nació en tal año, y él es de mi linaje, o yo soy de su linaje. Y entonces el gobierno español lo que empieza a hacer es investigar realmente si tiene la raíz española, y empiezan a mirar, sí, claro, mire, el señor Antonio García nació en el hospital tal en Madrid, España, en 1800 tal, así, es su tatarabuelo. Entonces, sello, listo, usted es un español. ¿Por qué? Porque tiene un pasado aquí en España, porque tiene unas raíces aquí en España, y se gana su nacionalidad española, y es una forma para solicitar esa nacionalidad. Entonces eso genera identidad. El pasado, aunque tú no lo creas, tus raíces generan tu identidad, porque tú no puedes copiar a la familia de lado si no es tu raíz, porque se empieza a perder tu identidad. Pero quiero que quede claro en esta tarde, ya para cerrar, que tu identidad es real, y tu identidad real se llama Jesucristo. Él es el que te va a decir quién eres, de dónde vienes y para dónde vas. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a meditar por un momento allí con tus ojos cerrados. Yo te digo que con tus ojos cerrados porque es la única forma para concentrarnos. Quizás yo me concentro así. Y si uno no cierra los ojos, empieza a mirar el cuadro, empieza a mirar la silla, empieza a mirar el animalito que va caminando por ahí. Pero en esta tarde te invito a que cierres un momento tus ojos y te hagas esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Será que soy la persona que tú quieres que sea, Jesús? ¿Será que estoy caminando como tú quieres que yo camine, Jesús? ¿Será que yo estoy cumpliendo el propósito que Dios demandó sobre mi vida cuando me hizo, cuando me creó? ¿O será que me he dejado llevar por lo que la gente ha dicho? ¿O será que me he dejado trastornar por lo que me dijo mi papá, o lo que me dijo la profesora, o lo que me dijeron en la calle un día a gritos?
o simplemente lo que yo creo de mí, que yo no soy capaz. Que yo no voy a hacer las cosas. No te dejes llevar por lo que dijo tu papá. Pregúntale a Dios en este momento. Dile: Señor, revélame quién soy yo. Revélame el propósito que tú tenías cuando me creaste. Porque yo quiero llegar allá donde tú quieres que yo llegue. Moisés, cuando era un bebé, lo arrojaron al río en una canasta y lo recogió la hija del faraón, y allí perdió su identidad porque venía de una familia de escasos recursos y fue criado por la hija del faraón, por la realeza, y un día tuvo que salir huyendo del palacio porque mató a un hombre y se fue al desierto 40 años y se volvió tartamudo. Y cuando él creía que no era nadie, cuando él creía que cometió muchos errores y que no era nadie, Dios llegó y le dijo: ven para acá, porque tu identidad es de ser líder de Israel. Tu identidad es de sacar ese pueblo de Egipto y llevarlo a través del desierto a la tierra prometida. Y allí, a pesar de que era tartamudo, a pesar de que mató a un hombre, a pesar de que duró 40 años en el desierto, a pesar que él no creía en él mismo, porque él le dijo: Señor, pero si yo soy un tartamudo, no sé ni hablar. Señor, pero a mí ¿quién me va a creer? Dios le dijo: tú eres mi líder. Y Dios te está diciendo en esta tarde, amado joven, tú eres mi líder. Tú estás hecho para cosas grandes. Tú estás hecho para cosas maravillosas. Tú vas a ayudar a muchos, aunque no lo creas. Y ese es el propósito que Dios tiene para ti. Porque tú tienes un llamado. Llamado Jesús, pongo en tus manos a cada joven que está escuchando este mensaje. Y te pido que tú reveles, Señor, su identidad. Si de pronto en este momento están perdidos, no saben quiénes son, no saben cuál es su identidad, o quizá han querido imitar a otros, pero no se han encontrado ellos mismos, Señor, los pongo en tus manos. Y te pido que tu unción y tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos, para que puedan encontrar su identidad. Aquellos que creen que son hombres en un cuerpo de mujer, o aquellas que piensan que son mujeres, o aquellos que creen que son mujeres en cuerpos de hombres, Señor, ayúdales a encontrar su verdadera identidad, porque tú los creaste con un propósito y con una identidad definida, amado Dios. Úngelos y bendícelos allí en sus casas, mientras descansan, mientras duermen, Señor, mientras juegan, mientras caminan, mientras trabajan, mientras estudian. Ministra sus vidas, Señor, y no permitas que el enemigo siga destruyendo vidas por tener identidades falsas. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, gracias por tu palabra, y te pido que bendiga, Señor, a cada familia que está representada, en cada persona que está escuchando. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, amén y amén. Y amado joven, el mejor lugar para encontrar tu identidad es de rodillas delante de la presencia de Dios. Él te lo va a revelar. Espero que esta semana sea una semana de bendición. Espero que podamos conectarnos dentro de 8 días, y el último sábado de este mes vamos a encontrarnos aquí de manera presencial. El último sábado de este mes, ¿qué fecha es? ¿Alguien me colabora? ¿Qué día es el último sábado de este mes? Ese día nos vamos a encontrar en la iglesia nos vamos a ver
de hoy en 8. Es el último sábado del mes. De hoy en 8 los espero aquí. Bueno, de hoy en 8 no, de ayer en 8, porque hoy es domingo. El próximo sábado, mejor dicho, nos vemos aquí. Trae invitados, trae a tus amigos, trae a tus primos, no te quedes en casa. Si tú estás escuchando este mensaje y eres joven y puedes venir a la iglesia, te invito a que vengas a la iglesia. Es necesario que compartamos con otros jóvenes, es necesario que conozcamos la historia de otros, que otros conozcan nuestra historia. Yo sé que va a ser algo especial, yo sé que va a ser algo sobrenatural en este lugar. Entonces te invito a que vengas, te invito a que compartamos y el próximo sábado nos vemos aquí a las 3 de la tarde. Vamos a tener un tiempo especial de 3 a 5 de la tarde. Va a haber comelona. Si te agrada la comida, aquí te esperamos también. Dios te bendiga, que estés muy bien y que tengas una excelente semana. Dios te bendiga. Chao, chao.